Vamos a ver ahora distintas formas de hacer un agujero. El agujero básicamente consiste en dar la posición a un punto y luego definir propiedades, diámetros, tipos de agujero, largos, si va con rosca. Ahora, para controlar bien la posición, lo aconsejable es primero crear un boceto y colocar uno o más puntos donde necesitamos el agujero. La ventaja es que colocando estos puntos vamos a definir una posición exacta del punto, por lo tanto una posición exacta del agujero. Podemos hacer, por ejemplo, un agujero solo. Fíjense que ahí está el puntito en la cara. No sé si se ve ahí el puntito. Podemos cambiar el tipo de punto. El tipo de punto lo podemos cambiar a través de estos comandos. Podemos modificar el tipo de punto para que salga de un estilo diferente. Podemos volver a entrar al boceto y cambiar la posición. Entonces, cuando vamos a hacer el agujero, si nosotros seleccionamos el punto, ya está vinculado a ese punto. Ahora, si lo hacemos de esta forma, lo que estamos haciendo es relacionar el agujero al punto y no al boceto. ¿En qué consiste la diferencia? Si yo hago un agujero en ese punto y le doy botón del medio, quiere decir con ese punto me quedo, terminó la selección de la localización, toqué el botón del medio, apreté el clic en la ruedita y luego digo, por ejemplo, que quiero un diámetro de 20 y con un largo que pase de lado a lado de manera que perfore las dos chapas. Lo que estamos haciendo es un agujero. Ahora, si yo voy al boceto y modifico y agrego otro punto e ingreso una coordenada, cuando salgo no se realiza el agujero en ese punto porque yo no vinculé el agujero al boceto, sino que lo vinculé al punto. Ahora, yo voy a borrar el agujero y lo voy a hacer de otra forma. Voy a hacer de vuelta un agujero, pero en lugar de seleccionar el punto, voy a indicar que me tome un boceto. Entonces me selecciona los dos puntos automáticamente. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja es que si yo ingreso en el boceto, vamos a suponer inclusive que voy a eliminar este punto porque no va y voy a agregar puntos por simetría. Vamos a hacer, por ejemplo, un espejo de este punto respecto del eje Y y estos dos puntos un espejo respecto del eje X. Entonces tenemos 4 puntos. Nuestro boceto tiene 4 puntos. Entonces, como el agujero está vinculado al boceto, automáticamente realiza los 4 agujeros. De la misma forma que si entramos al boceto y eliminamos tal vez este punto porque no va, bueno, de esa forma retiramos un punto o retiramos un agujero. Entonces, podemos hacer puntos por puntos, o lo que también está mejor es crear
puntos en un boceto, pero cuando hacemos el agujero tenemos que explicarle que me tome el boceto. Esto sería una forma fácil de hacer agujeros y que queden perfectamente posicionados, de manera que cuando cambio una medida me va a cambiar automáticamente el agujero. Hay más formas de hacerlo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un agujero justo en la mitad, voy a decirle que la posición sea justo el medio de esta curva. Ahí tendría este agujero. Ahora voy a modificarlo. Si yo quiero que el agujero no tenga el eje Z, sino tenga el eje X, cambio la dirección, donde dice el campo dirección, selecciono la dirección en X y el agujero ahora está en X. Si yo quiero que el agujero pase de lado a lado, simplemente extiendo y voy a hacer uno un poquito más grande. Voy a hacer un diámetro de 30 milímetros.